Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Absolutamente nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti. Nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada es difícil para ti. Mi fortaleza y mi cántico están. Él me ha sido por salvación. En la tienda de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo. En la diestra de Jehová hace proezas de sublime. No moriré, mas viviré y cantaré las obras de Jehová. Mi fortaleza y mi cántico están. Él me ha sido por salvación. En la tienda de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo. En la diestra de Jehová hace proezas de sublime. No moriré, mas viviré y cantaré las obras de Jehová. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios los redimió. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios los redimió. Los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, los redimidos de Dios dirán, alabado sea Dios los redimió. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Quiero ser lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios.
te dignaste a bajar y a descender hasta el fondo, Señor, donde estaba yo perdida, Señor, sin ninguna esperanza. Pero tú te dignas en tu misericordia, oh Señor. Me humillo ante ti, oh Rey, y te digo, Señor, gracias, porque no merezco tal privilegio de estar aquí hoy, Señor. Pero tu amor ha sido infinito, Señor, en descender y en seguirme cuidando, Señor, como la flor del campo, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, por favor. Gracias por tu misericordia. Señor, declaramos que solo tú eres santo. Tú eres santo, 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 como decían los serafines, como decían aquellos seres angelicales, Señor. Nosotros también decimos santo, santo, santo. Oh, te damos gracias, te damos loor y gloria, te damos aplausos esta noche también. Te damos la alabanza, la gloria y la honra. Es solo tuya, Señor. Es solo tuya la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por venir esta noche. Gracias por venir tú, Señor, esta noche, por la alabanza. Gracias. Sigue con nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Pueden sentarse. En Hechos capítulo 17 y versículo 22. Dice que Pablo estaba en el Areópago. Era un lugar donde constantemente llegaban exponentes, oradores, filósofos, por supuesto, a exponer sus conocimientos. Llegaban a exponer su doctrina. Y resulta que el apóstol Pablo también llegó a ese lugar.
Y dice en el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Quiero pedirles que inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos frente a tu palabra esta noche y queremos suplicarte en el nombre de Jesús que nos hables. Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pablo estaba en ese lugar y había visto tantos lugares de idolatría donde la gente llegaba a adorar. Pero por si acaso, óigalo bien, por si acaso había un Dios que ellos no conocieran, ellos habían hecho un altar, y en ese altar ellos habían puesto la inscripción: al Dios no conocido. Sea el nombre cual fuere, del lugar que fuera, ellos le ponían alguna ofrenda de cualquier índole para adorar a ese Dios que no conocían. Qué triste es no conocer al Dios verdadero. Es triste no conocer al Dios verdadero. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Lo más triste es cuando su pueblo, el pueblo que se llama de su nombre, no le conoce. Vayamos a la escritura también en el libro de Jueces, en el capítulo 2 y versículo 10. Dice, hablando de la muerte de Josué, el versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oiga, ¿está oyendo el mensaje? Dice, después los hijos de Israel, oiga lo que nos lleva esto. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esta es una gente que no conoce a Dios. En el mismo pueblo de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Puede acaso ese ser infinito ser comprendido por una mente finita?
¿Puede acaso Dios, que hizo el universo y que es eterno y que es grandísimo, ser entendido mentalmente? ¿Puede ser objeto de estudio en un laboratorio? El conocimiento de Dios debe de ser experimental, debe de ser vivencial, hermanos. Si no conocemos a Dios de una manera práctica, entonces en verdad no lo conocemos. Y si no lo conocemos de una manera práctica, pronto nos olvidaremos de lo que sabemos de Él. Pronto nos olvidaremos de cómo es Dios. ¿Por qué no conoció esta generación que vino, esta próxima generación? ¿Por qué no conoció a Dios? Algunos podrían decir, bueno, era culpa de la generación anterior que no les habló de Dios. Y en ese plano podríamos decir que nosotros podríamos tener esa responsabilidad de que si nuestros hijos no caminan con Dios, podría ser culpa nuestra, porque no les enseñamos el camino de Dios. Pero déjeme decirle algo más. No es solamente que sea culpa nuestra, porque para conocer a Dios tenemos que experimentarlo. Y para experimentarlo no son cosas que nosotros podamos hacer más que Él en su inmensa gracia se deja experimentar. Él quiere que lo experimentemos, porque Él es un ser personal. Él es un ser personal. Él quiere que lo sintamos. Él quiere que lo experimentemos. Él quiere que nos demos cuenta, que digamos: Señor, yo sé que tú estás aquí. Señor, yo sé que es tu mano la que está haciendo esto. Señor, yo sé que eres tú quien está moviéndose para hacer todo lo que está aconteciendo. Algunos creen que los acontecimientos ahora en estos días son cosas que se le han escapado en la mano a Dios, de la mano de Dios. Pero déjame decirte que a Dios nada, absolutamente nada, se le escapa. Él está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Está en control de las próximas elecciones, hermanos. Él está en control de toditito. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Pero estoy hablando de conocerlo no teóricamente. Oiga, no hablo de conocerlo teóricamente. No hablo de que yo conozca que Dios es trino y que yo sé que está el Padre y que está el Hijo y que está el Espíritu Santo, y yo lo sé aquí. Y a veces nos metemos a estudiar esas cosas que son buenas hasta cierto punto, y que yo sé que Él es eterno y que yo sé que Él es poderoso. Es lindo, es bueno, precioso que nosotros sepamos eso, excelente. Pero la mejor manera de conocerlo a Él es experimentándolo, hermanos. Y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que debemos de anhelar, hermanos. El conocimiento de Dios se está extinguiendo en estos últimos días. La sociedad norteamericana se está olvidando de Dios, y los hijos de Satanás también quieren que ya quiten a Dios de la noticia. Y ya lo han hecho, lo han sacado de las escuelas, lo han sacado de muchos lugares donde antes Dios era proclamado, donde antes Dios era aclamado. Ahora ha sido quitado de ahí porque la gente quiere quitar esa idea de Dios. Ni siquiera haciéndonos un lavado de cerebro nos pueden quitar el conocimiento de Dios cuando lo hemos conocido experimentalmente. Vale la pena, y es importante que en estos días nosotros nos metamos a buscar a Dios, nos metamos a experimentarlo a Él.
y que nuestros niños, los chiquitos, ellos también puedan en la presencia de Dios estar alabándolo y glorificándolo, y que ellos lo sientan, porque nadie podrá quitarles ese sentir después. Aunque los alejen de la idea de Dios, ellos sabrán que hay en su ser interior una experiencia que nadie podrá arrancárselas. Lo necesitamos. Pero ¿cómo podemos experimentarlo? ¿Cómo podemos conocerlo más? Con frecuencia nos preguntamos, cuando estamos pasando por una prueba, por una enfermedad, por una situación difícil, nos preguntamos: Señor, ¿por qué, si soy tu hijo, tengo que pasar por esta adversidad? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez eso? Todos lo hemos hecho. Más de alguna vez nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué, si soy tu hijo, tengo que pasar por esta adversidad? ¿Por qué esta enfermedad, Señor? ¿Por qué no me deja la enfermedad? Se ha orado por mí, he tomado medicinas, he hecho esto, he hecho aquello, Señor, pero no me curo. ¿Por qué será, Señor? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué esta prueba? Nos preguntamos muchas veces. ¿Sabes cuál es la respuesta de Él? El Señor te dice: quiero que me conozcas, hijo. Quiero que me conozcas, hija. Quiero que me experimentes. Yo no quiero ser un Dios teórico para ti. Yo no quiero ser un concepto simplemente. Quiero ser tu Dios. ¿Está conmigo? ¿De verdad? El Señor dice: quiero que me conozcas como los jóvenes hebreos en el horno. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Por qué los metieron al horno? ¿Por qué? Porque no quisieron inclinarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, y ellos habían dicho: Rey, queremos decirte que no nos vamos a inclinar ante esa estatua, porque solo hay un Dios, y no vamos a inclinarnos ante Él, ante esa estatua. Y queremos decirte que nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, mire qué convicciones, hermano. Es que saben una cosa, jóvenes y señoritas, las convicciones solamente nacen en la presencia de Dios. Oh, cuánto necesitamos la presencia de Dios. Cuánto necesitamos estar en su presencia, para que ahí nazcan las convicciones como la de estos muchachos. Y sepas, oh rey, o sea, sábelo, oh rey, que si no nos libra, si este Dios nuestro no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar a tu imagen. Hermanos, viene el tiempo, viene el tiempo, así como van las cosas, viene el tiempo en que tendremos que demostrar nuestras convicciones. Sí. Y esto que viene va a limpiar la iglesia. Todas esas grandes multitudes que habían y todos esos ministros que habían van a desaparecer, porque muchos de ellos son ministros, ministran, pero son como los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran sacerdotes, ¿se acuerdan? Los hijos de Elí ministraban, pero dice la Biblia que eran hijos de Belial. Óigalo, eran hijos de Belial.
Pero también dice, y no conocían a Jehová. ¿Puede acaso un ministro no conocer a Jehová? Hay muchos. No lo conocen porque no lo han experimentado nunca en sus vidas. Ni siquiera han nacido de nuevo, pobres. Quizás nunca han estado expuestos a la presencia de Dios. Gracias a Dios que aquí en la iglesia hay presencia de Dios y nos hemos expuesto a la presencia de Dios. Qué lindo es venir, hermanos, y exponernos en la presencia de Dios. Tristemente los hijos de Elí eran impíos. Impíos dice nuestra Biblia, pero en la versión en inglés dice eran hijos de Belial. Creo que la versión antigua también dice así, la Reina Valera. Hermanos, el Señor dice, quiero que me conozcas como los jóvenes hebreos me conocían. Quiero que me conozcas como Daniel me conocía. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? El rey que había dado el decreto inocentemente no pudo dormir esa noche. Y Daniel de almohada tenía al león. Yo creo que roncaba más Daniel que los leones. Estaba bien dormido. Oiga, para los que roncan. Tal vez tu esposa va a decirte esta noche, oye, creo que estoy durmiendo con uno de los leones que mencionó el pastor esta noche. Pero ¿qué pasó con esta generación, hermanos? ¿Qué pasó con esta generación de Josué y la generación posterior a Josué? ¿Qué generación fue la que no conoció a Jehová? ¿Qué generación? Verso 10. Y toda aquella generación de Josué también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Oiga, ni la obra que él había hecho por Israel. La generación de ese famoso caudillo de Josué se mantuvo fiel a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué se había mantenido fiel a Jehová? Porque habían visto las obras de Jehová, especialmente en la conquista de Canaán, en la conquista de Jericó. ¿Qué hicieron cuando conquistaron Jericó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Solo dar vueltas. Solo dar vueltas. ¿Y por qué estaban dando vueltas? ¿Por qué estaban dando vueltas? ¿Ah? Porque Jehová se los había dicho. Ellos le creían a Jehová. Solo daban vuelta, una vuelta un día, otra vuelta otro día, y el último día dieron 7 vueltas. ¿Se acuerdan que los niños cantábamos antes eso? Los israelitas le dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Cuántos cantaban eso? Y es cierto. ¿Y cómo dice la otra parte? Por Jehová gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Por Jehová gritaron todos. ¿Se acuerdan, hermanos? Algunos dirán, qué loco este pastor. Oiga, hermano, lo que les dio a ellos esa convicción, es que necesitamos convicción. Nos va a servir para todos estos días. La convicción, hermanos.
Oh Dios, afirma nuestro corazón con estas convicciones. Hermanos, ellos pasaron el río Jordán. Esta no es la generación, esta generación de Josué no es la generación que había pasado por el Mar Rojo. Ellos no habían pasado por el Mar Rojo. Toda esa generación murió en el desierto. Los únicos dos que habían quedado, ¿quiénes eran? Josué y Caleb. Y Josué es uno de ellos. Esta generación había nacido en el desierto ya cuando ellos habían pasado el Mar Rojo, pero ellos también tenían que experimentar al Dios de Israel. ¿Están conmigo, verdad? Entonces, para conocer a Dios, pasaron el río Jordán cuando Dios abrió sus aguas. Cuando pasaron el río Jordán, las aguas que venían de allá se detuvieron y estas que ya habían pasado se fueron. Y ellos pasaron, todos ellos pasaron el río Jordán en seco. Presenciaron la caída de los muros de Jericó, sin ellos hacer otra cosa más que como locos dar vuelta y como locos gritar. A veces la fe nos hace ser como ¿qué? Como locos. A veces. Habían visto la derrota de Jai. Luego la conquista de la ciudad una vez que el pecado de Acán fue castigado. Ellos vieron eso. Ellos vieron cómo Acán murió, cómo Acán y su familia murió. Ellos lo vieron. En Gabaón, ellos vencieron una confederación de 5 reyes. Cuando Jehová confundió al enemigo y lo bombardeó. Oiga, Dios los bombardeó, hermanos. Y todavía no habían descubierto la pólvora. Pero Dios los bombardeó con gran granizo. Y ellos vieron, aleluya, ellos vieron cuando Josué dijo: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Perdónenme si me emociono. Me permiten que me emocione, ¿verdad? Ellos vieron eso. ¿Y qué pasó? El sol se detuvo. Ellos habían experimentado eso, pero en cada cosa era una dificultad. Ellos habían visto que en cada dificultad el Dios de los cielos actuaba, hermanos. Y eso es lo que estamos prontos a ver, hermanos. Es lo que pronto veremos. Veremos cómo el aceite de la viuda lo vamos a volver a ver, pero nosotros no solo lo vamos a ver en la Biblia, lo vamos a experimentar nosotros. Vamos a experimentar también la liberación como la que experimentó el pueblo de Israel allá en Persia, cuando los iban a destruir en el tiempo de la reina Esther. Lo vamos a volver a ver, pero en nuestras vidas. Pero vale la pena que lo conozcamos hoy. Sí, vale la pena que lo conozcamos hoy. La vida no fue fácil para esa generación, porque Jehová los estaba entrenando. ¿Están aquí? ¿Todavía están aquí? La vida no fue fácil para ellos. Fueron testigos de las proezas de Jehová precisamente porque vieron las presiones de la conquista de Canaán. Cuando iban pasando no tenían morada fija ni ingresos seguros. Enfrentaban constantemente el peligro de la guerra. Cuando
Cuando llegan a Canaán, toman posesión de casas que ellos no habían construido. Toman posesión de tierras que habían sido de sus enemigos, esta generación. Y ellos alababan a Jehová. Ya me imagino, hermanos, tener un culto con esa generación. Ya me imagino. Imagínenselo. Con arpas, flautas, panderos, cantándole a Jehová. Pero la generación siguiente heredó una vida suave y más agradable. Habitaban en las ciudades que sus padres habían conquistado. Muchas de ellas eran amuralladas contra los enemigos. Vivían sin preocupaciones. Tenían su casa propia. Pudieron dedicarse a desarrollar la agricultura y la crianza de ganado. Disfrutando esa tranquilidad, no tuvieron ocasión de conocer a Jehová ni su obra, como dice en el versículo 10. La comodidad, hermanos, nos trae relax, como Moab. ¿Qué dice la Biblia de Moab? Quieto, tranquilo, en paz estuvo Moab y no fue trasvasado de vasija en vasija. Por eso conservaba su olor, dice ahí. La Biblia dice olor, pero en realidad no es olor. Así era Moab, disfrutando esa tranquilidad. Y no es que no hubieran oído acerca de sus hazañas en generaciones anteriores. No es que no hubieran oído, porque estaba escrito. Pero una cosa es que te cuenten las cosas y otra es que vivan las cosas. Esta es una razón por la cual la iglesia de hoy en día se ha ido tras la apostasía. Porque ya no tienen experiencias genuinas en Dios. Nunca en sus vidas han experimentado a Dios, nunca. Si experimentándolo podemos ser engañados, imagínense no experimentándolo. ¿Están aquí conmigo todavía? Gracias. Esa palabra: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Usted lo sabe. Usted sabe lo que significa la palabra conocer, ¿verdad que lo sabe? ¿Qué significa conocer? ¿Ah? Exacto. Conocer a Jehová quiere decir, la palabra conocer, uno de los significados de la palabra conocer es intimidad. Como el esposo y la esposa se conocen de la misma manera. Es la misma palabra que en Génesis 4:1 dice que Adán conoció a su mujer Eva. Y al decir aquí la palabra de Dios, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, lo que está diciendo es: no lo habían experimentado. No habían experimentado su poder, no habían experimentado su liberación, no habían experimentado el poder sanador nunca. No habían conocido a Dios como su proveedor. Y como consecuencia, por esa vida cómoda y tranquila que llevaban, no aprendieron a confiar en Él. Y pronto lo abandonaron, dice ahí,
para buscar la ayuda de otros dioses. Iglesia, es a través de las pruebas que lo conocemos, y es a través de las pruebas que nuestra fe se fortalece. Si nunca yo paso por la escasez económica, nunca lo conoceré como Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Dios proveerá. Si nunca paso por las tormentas de la vida, jamás lo conoceré como Jehová Shalom. ¿Qué significa? Jehová es nuestra paz. Si no paso por la enfermedad y oro para que Él me sane, nunca lo conoceré como Jehová Rafa. ¿Qué significa? Jehová tu sanador. Hermanos, esta generación posterior a Josué había nacido en la tierra prometida. La anterior había nacido en el desierto. Por eso en el Salmo 107, vamos ahí. Salmo 107. Ya voy a terminar. Y está hablando de esta generación. Salmo 107, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. ¿Entonces qué? ¿Y qué? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Aleluya. Y los libró de sus aflicciones. Aprendamos, iglesia. Gloria al Señor. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Oiga, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Miren qué lindo. En las prisiones y oscuridad de muerte, por causa de su rebeldía, también experimentan a Dios. Versículo 15 al 20. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Versículo 23 al 31. Los que descienden al mar en naves hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespase sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten en el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia
y los libra de sus aflicciones. Versículo 33 al 35. Mire, Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan, y vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Aún en los tiempos de sequedad espiritual es necesario pasarlos para conocerlo a Él como el agua de vida. Y la última cita que quiero que veamos es Daniel, libro de Daniel. Gracias, Señor. Ayúdanos a conocerte. Oh, que te conozca. Oh, que te conozca, dice el canto, ¿verdad? Daniel 10:32. Está hablando del anticristo. Daniel 11:32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero oiga esto: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Solo los que lo conocen se van a esforzar y van a actuar. ¿Seremos nosotros de esos? ¿Están aquí? ¿Seremos nosotros de esos? Oh, que te conozca, Señor. Ayúdanos a conocerte. ¿Acaso no era ese el clamor de Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés decía: Señor, que te conozca? ¿Se acuerdan de eso? Y esta es la vida eterna. ¿Quién dijo esas palabras? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Señor, ayúdanos a conocerte, pero de una manera ¿qué? Experimental, de una manera práctica, hermanos. Que el Señor nos ayude, amén. Pidámosle: Señor, ayúdame a conocerte. En estos días creo que todavía puedo conocerte. Señor, ayúdanos, ayúdame a conocerte. Pónganse de pie, por favor. ¿Saben el canto "Oh, que te conozca"? Bueno, me van a ayudar a cantarlo. Que sea nuestro anhelo. Pero como ya dije, no un conocimiento aquí, hermanos, porque aquí nos van a hacer lavado de, ¿cómo es que dicen en inglés? Brainwash. Pero el corazón no nos lo pueden lavar. Ese ya está lavado. Amén. Cantémoslo, hermanos. Por favor, ayúdenme ustedes, muchachos. Oh, que te conozca. Oh, que te conozca.
vez más, hermanos, una vez más. Oh, aleluya, sí, Señor, ayúdanos. Una vez más, cantémoslo otra vez, hermanos, cantémoslo. Aleluya, sí, Señor. Conocer a mi Cristo es el amor de mi ser, Espíritu revela oh,
Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Que te conozcan. Que te conozcan personalmente. Que te conozcan, Señor. Una forma de conocer a Jehová es confiar en Él, confiar en el que es poderoso para hacer su obra en cada uno de nosotros y terminar esa obra y darte gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en el desierto y que tú vayas delante de mí. Danos el clamor de Moisés, Señor. Oh, en medio del desierto y de la dificultad, Él quería conocerte, conocer tu camino, Señor. Tu pueblo no conoció el tiempo de tu visitación y perdieron de ver tu gloria, Señor. Ellos no creyeron que aquel humilde carpintero era el Dios caminando en la tierra. Señor, que también nosotros en este tiempo final podamos conocer tu tiempo, tu visitación, Señor. Que no se diga de nosotros como se dijo de Jerusalén. Señor, permítenos conocerte de la manera en la que te muevas. Nuestros ojos puedan ser abiertos para ver ese mover de tu gloria, Señor. Oh, Señor, es en medio de la dificultad donde te conocemos. Oh, es en medio de los problemas, Señor, donde aparentemente no hay solución, donde te vemos obrar, Señor. Oh, gracias, Señor, porque el escenario está siendo preparado. Los mismos hombres, Señor, los impíos, están preparando el escenario para que tú te manifiestes, Señor. Sabemos que tú nunca llegas tarde, Señor. Nunca llegas tarde. En el momento, Señor, en que vamos a flaquear, tú apareces. Señor, y así será en este tiempo, Señor. Porque así te hemos conocido, Señor. Eres el Dios que actúa. Oh, gloria a tu nombre. Ayúdanos, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Que podamos recordar aquellos momentos difíciles donde tú obraste, donde vimos tu mano manifestándose, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor.